Pues antes de irnos a acabar, tenemos aquí a tres invitadas que son exalumnas y dos que valen por tres. Bueno, van a presentaros un proyecto en el que podemos colaborar desde aquí, desde la facultad, estudiantes de segundo, por ejemplo, y ahora son residentes de atención primaria, así que va a ser muy interesante si conseguimos hacer esa colaboración. Ya hicimos una prueba piloto el año pasado y creo que funcionó bastante bien. Y ahora nos van a contar un poco más a ver cómo lo cuajamos este año. Hola. Bueno, nosotras somos Laura Martínez y... ¿Se me oye? Sí. Vale. Y Sara Córcoles, residente en las dos de Medicina de Familia y Comunitaria, aquí en Albacete. Laura es residente de segundo año y yo soy residente de cuarto año. Y hoy vamos a hablar sobre educación para la salud, talleres de RCP. Bueno, esto es un poquito el índice, deciros un poquito quiénes somos, va a ser muy breve. Nosotros somos médicos y enfermeras de medicina y enfermería familiar y comunitaria. Hoy no hay ninguna enfermera, pero también participan con nosotros. Trabajamos aquí en el área de Albacete, Villarrobledo, Ellín, Almansa. Y nada, recalcaros que bueno, nosotros, nuestro segundo apellido de nuestra especialidad es comunitaria. O sea que nosotros no es un voluntariado, realmente forma parte de nuestra especialidad, pero aún así pues nos involucramos más los que nos gusta más, también hay que decirlo. Y también pues esto se hace, bueno, este proyecto no, pero decir que nosotros hacemos la comunitaria a todos los ámbitos de edad, desde que nacen hasta que son más mayores. Se me ha pasado. Yo creo, no. Bueno, os voy a hacer una pregunta, y es si alguno ha estado alguna vez o ha visto alguna reanimación cardiopulmonar, alguna parada. Allí hay una mano. Bueno, nada, de deciros que no, que bueno, pero ¿cómo fue? ¿Tú lo que viste cómo fue? ¿Estresante? Muy bien. Pues todos veréis alguna parada en algún momento y sobre todo deciros que eso, que yo la primera vez que vi una parada pues me puse a llorar porque el hombre falleció. Pero luego con el paso del tiempo vas aprendiendo a mantener un poquito la calma, a saber llevarlo mejor. Y ¿qué es la reanimación cardiopulmonar? Pues como todos sabréis ya, es el conjunto de maniobras que sustituyen tanto la respiración como la circulación para revertir la parada cardiorrespiratoria. Sabéis que se siguen 3 pasos, que es el ABC, vía aérea, ventilación y circulación. No vamos a hablar de eso hoy, sino que nosotras ayer nos estábamos preguntando por qué. ¿Por qué es importante que la gente sepa hacer reanimación cardiopulmonar? Y es verdad que ahora mismo pues hay muchos colegios, nos piden que hagamos charlas sobre, bueno, que hagamos talleres sobre cómo hacerla, porque está tan de moda, pues estuvimos buscando bibliografía y vimos que estos son datos de España y del Ministerio de Sanidad, que en España, hablando de las paradas extrahospitalarias, que ya sabemos que están bien atendidas, fuera del hospital hasta el 60% se dan en las casas, ¿vale? Y hasta casi la mitad de ellas nadie inicia la reanimación cardiopulmonar hasta que llegan los equipos sanitarios. De hecho, se cree que en España la media de tardanza de llegar a las casas es de 13 minutos. O sea que ya sabéis todos, cada minuto cuenta en la parada cardiorrespiratoria en iniciar la reanimación por la hipoxia tisular y cerebral. Por tanto, ¿por qué? Pues por eso es necesario que toda la población sepa realizar por lo menos una RCP básica y avisar a los servicios. También hemos estado buscando y hemos visto que efectivamente la mayoría de los docentes no saben realizar la reanimación cardiopulmonar y de hecho la OMS en el 2015 aprobó que se debería de realizar RCP e informar sobre esta en todos los centros educativos del mundo. De hecho en Europa supuestamente es obligatorio y en Dinamarca lo están llevando a cabo, pero sí que hay mucha disparidad entre los países. En Alemania un 80% de la población sabe realizar RCP y por ejemplo en el Reino Unido un 5%, así que varía bastante. Nosotros lo que hacemos, pues adaptamos los talleres para los críos más pequeños, preescolar, infantil y educación secundaria. ¿Y qué es lo que hemos realizado? Bueno, pues como podéis ver en la primera imagen de la izquierda, el año pasado nos pidieron, bueno, yo creo que fue el primero, fue Marillanos Martínez, también creo que fue a colación de la parada que hubo de un niño en ese colegio que falleció, y nos pidieron realizar un taller. Esto fue a los niños de 4 años, que como veis lo hicimos con Janetes, que lo va a explicar ahora mi compañera. Luego es verdad que también hemos ido, creo que por mediación de la facultad, al Colegio de la Paz. También hemos ido a institutos también del barrio de la Estrella, a Barrás, a Iniesta, bueno, yo lo hice en Ledaña y ¿cómo me falta? Ya está. Más o menos. Y el diocesano. Y el Colegio Diocesano, efectivamente. Ya los paso por Laura.
Así que bueno, como ha comentado mi compañera Sara, tenemos varias presentaciones para según la población a la que nos dirigimos, porque claro, no es lo mismo explicarle esto a niños de 3, 5 años que a adolescentes ya de 16 años como hicimos en el Colegio de la Paz, el Instituto de la Paz. Entonces, bueno, pues nos adaptamos bastante a la población a la cual nos dirigimos. Os hemos traído el ejemplo de una de las presentaciones que tenemos, porque tenemos varias, pues por enseñaros un poquito. Y bueno, como ha comentado Sara, o sea, el objetivo de nuestra intervención aquí no es explicaros la RCP, sino contaros el proyecto que llevamos a cabo. Entonces, bueno, siempre usamos diapositivas que sean bastante visuales, que sean atractivas y que lo hagan un poquito interesante. Entonces, bueno, al final creemos que la prioridad de nuestra formación, siendo que vamos un día y es algo anecdótico y que por ahora no es algo reglado, que podamos garantizar que se vaya a repetir cada año o con cierta periodicidad, creemos que lo más importante que tenemos que hacer es que la gente sepa, o sea, que los niños y niñas sepan identificar qué es una persona inconsciente y cuándo hay que pedir ayuda y cómo pedir ayuda. Entonces, por eso, nuestro objetivo principal, como digo, es reconocer que es una emergencia y pedir ayuda. Entonces, principalmente nos centramos en la persona inconsciente, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sorprende cuando vas en los primeros talleres a ver incluso con los más pequeños o de 5 o 6 años, que ya son niños que saben de qué hablamos, ¿no? Yo no tenía ni idea de esto hasta que entré al instituto. O bachiller incluso. Y en cambio ya ahora pues les preguntas, ¿qué es una persona inconsciente? Y te dice, pues ¿saben qué? Que no te dice nada, que no, hacemos todo muy interactivo, o aquí hay que llamar si hay que pedir ayuda y te empiezan a decir, al 112, al 1 o a la policía. O sea, que ya todo esto sí que se nota que en el currículo formativo pues empieza a estar de una forma más o menos reglada, pero no en profundidad. Entonces, bueno, pues nos centramos mucho en que sepan identificar que es una persona que no contesta, aunque la zarandeemos y la movamos, la llamemos. Y entonces, una vez que ya saben identificar que es una persona inconsciente, insistimos mucho en que tienen que aprender a saber a quién pedir ayuda. Entonces, principalmente al 112, pero no siempre va a ser al 112. Muchas veces, pues si es un niño muy pequeño, a lo mejor tiene que ir corriendo a avisar al adulto que tenga a su lado, ¿no? Pero claro, hay muchos niños que a lo mejor se van a encontrar en situaciones solas, o sea, estando solos en casa con esto, y es importante que sepan con el teléfono móvil cómo llamar. Entonces, bueno, pues les decimos que les tienen que enseñar sus padres, etcétera. Entonces, claro, no es solo llamar cuando llamas al 112, el 112 te va a enseñar, te va a hacer una serie de preguntas. Entonces, para que al menos les suene un poquito esto, pues les hacemos como un simulacro, ¿no? Te va a preguntar, hacemos como un simulacro de llamada, un roleplay, ¿no? Pues qué te pasa, cómo te llamas, dónde te encuentras, para que al menos si alguna vez se ven estas situaciones, pues sepan enfrentarse un poquito mejor a ello y al menos les suena. Entonces, bueno, pues ya la ayuda ya está avisado, ¿no? Tenemos una persona inconsciente que está avisada, la ayuda viene de camino, entonces aquí tenemos que enseñarles cómo pueden empezar a socorrer. Entonces, pues principalmente nos centramos en 2 escenarios. Tienen una persona que está inconsciente, que no responde, pero que respira, pues les enseñamos a hacer la posición lateral de seguridad, ¿vale? Y les decimos que se tienen que quedar ahí un rato con ellos, etc. Con la persona controlando hasta que lleguen la ayuda. ¿Que luego tenemos una persona inconsciente que no respira? Bueno, pues intentamos ayudarles o enseñarles un poco a cómo se hacen las compresiones torácicas. Incluso para nosotras que ya somos médicas es algo complicado, es difícil, es algo que si no se entrena no lo vas a hacer bien, no del todo, pero mucho mejor intentar algo que no hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, pues para ello tenemos estas llanetes, que son unas alfombrillas que, bueno, pues te tiras al suelo y entonces tienen un corazón de goma espuma que cuesta bastante bajarlo. Entonces, bueno, pues les enseñamos a quienes les damos el taller la técnica, ¿no? Pues que posicionen mejor el cuerpo. Y entonces, bueno, es como pues mediante, no es el juego, pero bueno, sí algo interactivo y que sean más conscientes, pues lo hacen ahí. Y la verdad es que los críos se lo pasan bien, se involucran. Y les enseñamos canciones para hacerlo, ¿vale? Y nada. Entonces, claro, el objetivo es que intenten, en los talleres, tienen que intentar que suene, ¿vale? Entonces, es bastante complicado, está bastante duro. Y bueno, pues ya pues por contarles un poquito más, por si alguna vez se encuentran alguna situación en la vía pública así, les hablamos un poco de qué son los desfibriladores y pues hacemos así como al final que les invitamos a que vayan fijándose por la calle donde hay un desfibrilador. Este, por ejemplo, de Imaginalia, pero es que hay un montón en polideportivos, en los colegios, aquí hay uno, ¿no? Tiene que haber. Entonces, bueno, pues que al menos
el objetivo es que todo esto les suene, ¿no? Y que compartan con la familia que han hecho esto, que sea una conversación que tengan en casa ese día, ¿no? Es un poco, pues, el objetivo. Entonces, nada, pues al fin, luego tenemos una primera parte un poquito teórica de explicarles todo esto, las compresiones, etcétera, y después ya nos ponemos manos a la obra por grupos. Y nada, pues hemos estado con, como ha comentado Sara, en bastantes colegios, mucha población de edad, son muy distintos, no tiene nada que ver hablar con niños y niñas de 4 años que ya cuando estuvimos con los de 16, pero bueno, pues eso, que suene, que hacen intervención, pues porque, o sea, consideramos muy importante que la población pues sepa identificar por un lado situaciones de emergencia, siempre desde edades muy tempranas, que sepan avisar a los servicios de emergencia, porque al final es lo más importante, cuanto antes se avise, antes va a llegar la ayuda profesional. Y que, bueno, que creemos también que el hecho de que esto se vaya viendo a lo largo de todo el currículo formativo, de una forma más o menos periódica, como ya les va a sonar, creemos, esto habría que buscar evidencia, pero probablemente sea así, al menos la intuición nos lo dice, que las personas van a tener mayor capacidad de afrontar situaciones difíciles, ¿no? O al menos se van a ver con cierta seguridad, van a saber hacer algo, ¿no? No van a estar tan perdidos. Obviamente luego hay muchos factores, ¿no? que pueden jugar en tu contra, pues las emociones, etcétera, pero creemos que, pues que no es lo mismo, ¿no? Y nada, por eso queríamos, bueno, que recalcar que la formación en técnicas básicas debería estar incluida en todos los currículum formativos. Aquí todos lo vamos a tener, evidentemente, estamos estudiando medicina, pero sobre todo en los colegios y los institutos para que ellos sepan hacerlo y, por supuesto, ir recordándolo anualmente o más periódicamente para que se recuerde, porque si no, es una técnica que se olvida. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Genial. Bueno, pues nos podemos ir a comer. Ya sabéis que estáis invitados a tomaros una super comida de bocadillo de primer plato, de segundo también, y luego el postre, que creo que es bocadillo, ¿no? No. Sí. Que muchísimas gracias, que me ha gustado muchísimo, muchísimo, y me ha gustado también volver a veros, que hacía ya tiempo que no nos veíamos. Y si alguien quiere luego, pues, no sé si le instruyamos o colaborar con nosotros para ir a los colegios, pues... Claro, cuando fuimos al colegio público, bueno, que es instituto también, el de La Paz, que es el del barrio de La Milagrosa, las 600, sí que vinieron estudiantes, entonces en cada grupo de formación, claro, éramos un montón, porque allí es un colegio-instituto que tiene desde infantil hasta cuarto de la ESO, entonces estábamos 2 residentes encargados de la formación y aparte nos ayudaba un estudiante o 2, según, y la verdad es que salieron bastante contentos y estuvo bastante bien, fue una experiencia buena para nosotros, pero también vimos que era útil, porque, por ejemplo, yo me encargué de los de la ESO, los más mayores, que eran ya pues, más peleones, más conflictivos, y sí que es verdad que te decían mucho, jo, es que a mí esto me ha pasado, es que yo he visto una parada, mi abuela porque también les explicamos el atragantamiento y tal a los más mayores, entonces, es que mi abuela se ha atragantado y le tuvimos que hacer lo del oso, lo del Heimlich, o sea, que realmente ves como sí que son situaciones que, sobre todo ya cuando son más mayores, que sí que son conscientes, ¿no?, de qué pasan en el entorno y nos lo agradecieron bastante. Es verdad que, bueno, como decimos, que si no lo repites y nos integra y no queda en el subconsciente bien grabado, pero bueno, al menos un primer abordaje. Y bueno, aquí está la coordinadora de la unidad docente, María Emilia, sí que el objetivo es intentar establecer esto por más colegios, ¿no?, de toda la ciudad y repetirlo, ¿no?, hasta que de alguna manera esto pues, esté más integrado. Y somos un montón de residentes que estamos comprometidos con esto, y así que bueno, pues nada, gracias por invitarnos. Genial.